Es facultad del presidente vetarla o no. Si se veta, seguramente será un veto parcial. Le dijimos que te íbamos a sacar la pata del Estado de tu vida. Este es un paso en esa dirección. En este caso, el primer paso que hemos dado, junto con la ANMAT, es el desarrollo de las credenciales del legítimo usuario y todas las tenencias y portaciones de armas. A Adorni le parece kirchnerista Martín Lustó, pero no le parecía kirchnerista Franco, que está en la foto con Alberto Fernández. No le parece kirchnerista Scioli, que son todos parte de su gobierno. Si vos controlás al gobierno, sos kirchnerista. Si sos parte del gobierno, no sos kirchnerista. Durante todos estos primeros 7 meses, nosotros acompañamos todo el proceso del gobierno y lo que yo veo es que el gobierno no dialoga, no explica. Yo creo que los jurados no son la casta, y creo que todos coincidimos. Obviamente. Creo que la Argentina tiene que hacer un esfuerzo, es enorme el esfuerzo y es importante el equilibrio fiscal, que yo reconozco en el gobierno una enorme predisposición y firmeza para hacerlo, y la Argentina sin eso no hace nada. El cura que organizó eso terminó siendo echado, es un cura que además me insultaba por YouTube, así que habría que ver, digamos, qué hay de links ahí, ¿no? Digamos, mi agenda no es seguro. Un sector de la política quiere atentar contra el equilibrio fiscal, que es la columna vertebral del camino que estamos llevando adelante, que estamos transitando, no lo vamos a permitir y vamos a encontrarle la solución para que nadie pueda o que las cuentas sigan equilibradas tal como viene ocurriendo hasta ahora. ¿Cuál sería el límite? Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no los voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? Porque el estúpido me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Pero a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a QR. Buena noche de viernes, ¿eh? Aquí estamos. Estamos, por supuesto, para repasar la semana, pero como solemos decir cada viernes, pensamos los viernes en QR para hacer algo más distendido, tratando de sacar conclusiones de lo que pasó, pero sin embargo cada día en la Argentina, sea viernes, sea fin de semana, tiene una intensidad política muy fuerte. De hecho, en este momento el presidente de la Nación, Javier Milei, está en la Bolsa de Comercio de Rosario, dando explicaciones, iba a decir una clase, es decir, una exposición de todos sus fundamentos económicos, muy apegado a lo que pasó en las últimas horas en el Congreso. Tiene que ver con la aprobación de la recomposición jubilatoria y también la modificación de la fórmula previsional. Vamos a compartir algunos momentos de lo que está diciendo el presidente en este momento. Dale. Cortar los grifos de emisión. De hecho, el primer problema que enfrentábamos era el tamaño del déficit fiscal. Enfrentábamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 de cuasi fiscal en el Banco Central, con el agravante de que eso se convertía en emisión monetaria endógena. Es decir, había mecanismos por los cuales la oferta monetaria ya se expandía sola, aún cuando, digamos, nuestro gran presidente del Banco Central, Santiago Bausili, la tenía en la mira. Entonces, pero ¿qué pasa? No se podía resolver ese problema hasta que no pudiéramos construir una curva de pesos. Por eso, sistemáticamente, pondero el trabajo de Pablo Quirno, digamos, que fue el que recreó la curva de pesos. Y la otra cosa era atacar el déficit fiscal. Y eso se hizo. Yo recuerdo que cuando nosotros hacíamos campaña íbamos con una motosierra y básicamente decían que lo que yo proponía era una locura. Es más, la gran mayoría de los economistas decía que con suerte se podía ajustar un punto del PBI. Y nosotros llegamos, el programa con el fondo estaba caído. El fondo lo único que nos pedía era ver si podíamos aproximarnos a la meta que... Bien, allí está el presidente Javier Milei, ya habló de degenerados fiscales, está explicando sobre todo esto, el valor del superávit fiscal y por supuesto reforzando la idea de que ha sido una gran irresponsabilidad por parte de
senadores y senadoras que ayer votaron, insisto, la recuperación de las jubilaciones. Es muy interesante escucharlo al presidente en ese sentido, tratando de encontrar muchos adjetivos para calificar a quienes ayer, a su criterio, pusieron casi en venta y en riesgo el futuro de muchas generaciones hacia adelante. Habló de 370.000 millones de dólares, lo que cuesta devolverle 70.000 pesos a jubilados y jubiladas. Es muy llamativa la cuenta, pero el presidente nos tiene acostumbrado a esto, ¿no? Como la inflación corriendo al 70.000%, ¿era? 17.000%, gracias Fer. Después lo vamos a explicar en detalle. Pero hay otro elemento interesante, porque el presidente Javier Milei está hoy en la Bolsa de Comercio de Rosario, pero originalmente iba a estar en México, en un viaje no para ser recibido por el actual presidente López Obrador, ni por Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, sino para tener distintos contactos con figuras del empresariado, con figuras de otro tenor político, y decidió no viajar, no solamente para asistir a esta exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario, sino también porque sabía que iba a ser una semana muy ardua, porque iba a ser una semana en que el Congreso Nacional, a su mirada y a su entender, iba a poner en riesgo el equilibrio fiscal. Ya vamos a volver sobre esto porque explotó todo. En el oficialismo, respecto de las internas que ya conocemos, vamos a hablar con Irena Hauser un ratito de cómo sigue esto, pero también en la oposición amigable, sobre todo en el PRO, que uno podría decir casi una alianza natural en términos de mirada de país. Lo que ocurrió en el PRO en las últimas horas es muy difícil de entender. Senadores votando en un sentido y el presidente del partido, Mauricio Macri, diciendo todo lo contrario, y luego contestándose a través de redes sociales y comunicados. Enseguida nos vamos a meter en eso. Estaba escuchando con mucha atención a Martín Angulo recién en el programa de Maxi Montenegro. Muy buena nota de Maxi Montenegro con Martín Lustó hace un rato nada más. Una de los nombres propios importantes de la política por estas horas. Martín Angulo recordaba cuál es la situación actual de la causa contra Alberto Fernández a partir de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez. ¿Hubo novedades? Sí, se conoció un video, un nuevo video, donde es lo que tenemos a nuestra espalda, donde Fabiola Yáñez, presentado ante la justicia por la representación legal de Fabiola Yáñez, da la sensación, poniéndose hielo, tratando de aligerar un poco el peso de un golpe que tiene efectivamente en el ojo, lo que tiene que comprobarse en la justicia si ese golpe es producto de la violencia de género o violencia física concreta del expresidente Alberto Fernández o no. Esto es lo que se está intentando efectivamente acreditar. Interesante lo que se decía hoy en el Poder Judicial. Bueno, muy poco tiempo después de que se filtró en la prensa, llegó a la propia causa. Interesante por la rapidez que se ocurre. A veces pasaba más tiempo después de que se filtraba en la prensa y llegaba al despacho del juez. Pero bueno, allí está un elemento importante. Va a ser importante también la próxima semana porque se va a presentar el exintendente de la Quinta de Olivos. El lunes va a declarar como testigo obligado a decir verdad y también el 5 de septiembre el doctor Saavedra va a declarar también, muy importante esa declaración. Resta saber cuándo va a declarar en esta causa, también importante, la madre de Fabiola Yáñez y Sofía Pachi, que pidió postergar su declaración, pero también una declaración que va a ser importante en una causa que está peleando por su atención en la agenda en medio de todo el lío político que efectivamente hay. Bueno, me quiero quedar en detalle con lo que pasó en el PRO, en las últimas horas alrededor de lo que pasó ayer en el Senado sobre la aprobación de una recomposición para jubilados y jubiladas y la reforma jubilatoria. ¿Qué pasó hoy muy temprano en la mañana? Alguien me decía, Mauricio Macri se despertó temprano y sin saber qué era lo que se estaba diciendo, ya había tomado la decisión de publicar este mensaje en la red social X que vamos a compartir aquí. La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar también que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas,
fuente de despilfarro y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos. Ya no se puede discutir más la necesidad de equilibrio fiscal. Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente. Mauricio Macri jugando directamente con el presidente de la Nación. Y una curiosidad, veta el aumento de jubilados en el nombre de los jubilados. Bueno, a continuación aparece un tuit de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, hasta hace muy poco autoridad del PRO, hasta hace también bastante poco figura en tándem, quien Macri apoyó en la interna de Juntos por el Cambio. Uno está a favor o en contra del cambio. Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra. Le está contestando directamente al expresidente Mauricio Macri por ese mensaje que acabamos de leer. Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del gobierno que dicen apoyar. Estás de un lado o del otro, basta de especular. Mensaje directo al expresidente Mauricio Macri. Uno puede pensar, en función de todo el recorrido de Patricia Bullrich, de un Espinel al otro del arco de la política, uno no sabe cuánta vida política preponderante le queda a Patricia Bullrich en el futuro, pero ¿quién va a querer hacer alianzas con Patricia Bullrich si todo después termina así? Desde el antiperonismo pueden decir, bueno, ¿qué pasa con Daniel Scioli? Ok, gol, buen punto. Pero la política está muy volátil y es difícil pensar que la recuperación de la credibilidad en la política con estos gestos llegue pronto, ¿no es cierto? Bueno, también posteó Lilita Carrió. Desde el PRO hoy se preguntaba muy cerca de Mauricio Macri ¿cuánta representación tiene Carrió para salir a jugar de esta manera? Pero bueno, es una voz que en los últimos tiempos ha sido la voz de cierta coherencia institucional, republicana, los valores que suele defender Elisa Carrió. Adivina, adivinador, ¿quién es más cruel con los viejos y los niños, Javier o Mauricio? No sé, pero del cielo esto no viene. Un beso, Lilita. Pasó Lilita y dijo, la verdad que toda esta historia, todo este plan económico es muy cruel. ¿Con quién? Con jubilados y jubiladas y con las infancias. Una apostilla de Lilita Carrió en medio de todo este desaguisado. Horas después, como si fuera poco, el mensaje de la mañana vuelve a postear Mauricio Macri, esta vez para aclarar algo en función de la contradicción más importante por estas horas. ¿Cuál es la relación del bloque de senadores del PRO con el jefe del PRO? Porque en medio de todo esto, Javier Milei dijo, o los senadores del PRO no entienden el daño que está haciendo o no, o la tropa no le responde a Macri. Para un dirigente político, que no haya confianza respecto de lo que van a hacer sus senadores a futuro, es muy importante o es muy grave. ¿Por qué? Y bueno, porque estás negociando, entre otras cosas, las cosas que se van a discutir en el Congreso. Por ejemplo, el presupuesto. El presupuesto que se viene. Miren lo que posteó Mauricio Macri un rato después. A pesar de que algunos senadores del PRO decidieron votar en contra de los artículos más gravosos de la ley de aumento de jubilaciones, pero a favor del proyecto general, contradiciendo la postura de los diputados del PRO, quienes rechazaron la ley en su totalidad, el partido ratifica que no avala un incremento del gasto previsional sin un financiamiento genuino. Comprometer el superávit fiscal no es una opción, por lo tanto consideramos que el presidente debe vetar la ley aprobada. Bueno, acá hay un mensaje directo hacia el grupo de senadores del PRO. Se equivocaron, por más que hayan votado en general y después algunos artículos los discutieron, se equivocaron. Los que hicieron bien fueron los diputados. Hoy también me decían más compacto el bloque de diputados. Pero Mauricio Macri está, de alguna manera, criticando a la decisión de los senadores del PRO. Contestaron los senadores del PRO después de leer este mensaje de Mauricio Macri. Vamos a leer el comunicado de senadores del PRO. Presten atención. Dada la repercusión y múltiples interpretaciones que tuvo nuestro voto en la sesión de anoche, creemos necesario hacer las siguientes aclaraciones. Primero, anoche votamos en general a favor del aumento a los jubilados, en línea con los cambios propuestos por el bloque de La Libertad Avanza en el trabajo de comisión. Paréntesis, agregado de Caruso. En realidad no estaban votando. La Libertad Avanza tenía un proyecto en minoría. Deberían haber, en todo caso, para ser fieles a esto, rechazado el de mayoría y decir que acompañaban el de La Libertad Avanza, que tenía otras modificaciones.
Pero votamos en contra de los 3 artículos que aumentaban el gasto y tiraban por la borda todo el esfuerzo fiscal que hizo la sociedad este año. Coincidimos con el Gobierno Nacional en que el superávit debe ser la prioridad principal y por eso no acompañamos, como tampoco lo hizo nuestro bloque en diputados, las cláusulas irresponsables incluidas en el dictamen de mayoría. Mauricio Macri les dijo, no, en diputados votaron todo en contra. Porque en todo caso el presidente Javier Milei podría decir, bueno, voy a votar parcialmente el proyecto. No, se va a votar por completo. Es decir, esa excusa de senador del PRO no es válida. ¿A los ojos de quién? De Mauricio Macri y de Javier Milei. 2. Nuestro bloque tiene criterio propio para decidir cómo votar. Lo hacemos de acuerdo a nuestras convicciones y al trabajo realizado en comisión. Somos parte de un partido político a cuyas autoridades siempre informamos sobre nuestros pasos, pero no recibimos órdenes. Porque nadie conoce como nosotros los proyectos y las circunstancias de lo que se vota. Somos nosotros los que estamos acá. Nosotros estamos en la discusión de comisiones. Nosotros contamos para arriba a las autoridades orgánicas de nuestro partido, pero no recibimos órdenes. Le rayaron un poquito el auto al expresidente Mauricio Macri. Probablemente porque sintieron que Macri se los había rayado antes a ellos. 3. Votamos lo que consideramos correcto técnicamente para mejorar la vida de los jubilados sin poner en riesgo el programa económico. Lo que nos sorprendió es que dirigentes que creíamos cercanos y a quienes conocemos desde hace años nos atacaran sin consultar o informarse primero sobre lo que verdaderamente había pasado. Probablemente este mensaje sea para Patricia Bullrich, entre otros dirigentes del PRO. Bueno, acá hay una discusión todavía, no queda claro qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que dice Mauricio Macri? Dice, nosotros no somos como el peronismo, que les decimos lo que tienen que hacer. Hay cierta autonomía, hay grados de conciencia dentro de los bloques, aunque diputados es un poco más compacto, pero no somos con los otros partidos, ni siquiera como Milei, que cuando alguien se corre un poquito de la línea, te atacan, te generan denuncias, te sacan, después no importa si esas denuncias o no prosperan. Caso Pablo de la Torre, caso Pose, el ex jefe de gabinete, ¿quién sabe qué es de la vida de todos ellos a quienes se acusaron de los peores crímenes, ¿no? De robarse la plata de los alimentos y a otro de espiar a la propia tropa. Nadie sabe nada. Pero se los corrió. Nosotros somos distintos. Nosotros dejamos que haya cierto margen. Bueno, acá hay otro problema. Porque efectivamente, para negociar a futuro es importante saber qué van a hacer los senadores y las senadoras del PRO. ¿Van a hacer lo que dice Macri o van a tener autonomía? Alguien también decía, o está Macri jugando a 2 puntas. Por un lado dice todas estas cosas y por otro lado hace saber que tiene capacidad de daño. Mauricio Macri y Javier Milei tienen un acuerdo. El acuerdo es encontrarse todas las semanas. A más tardar 10 días, que no pasen 10 días sin encontrarse. Y será esa una ratificación de que están trabajando en tándem pensando en lo que viene. Y seguramente seguirán negociando. Lo que no discuten es el rumbo del país. Y ese es un dato importante. Pensando en la verdadera oposición, que tiene muchísimos problemas, para jugar a la defensiva muestran que están firmes, pero para pasar a la ofensiva y proponer un modelo alternativo todavía hay muchas dudas. Un dato más de la jornada de hoy, en realidad de anoche. Después de las 12 de la noche, madrugada de esta jornada, después de que los senadores habían aprobado la reforma jubilatoria y el aumento de las jubilaciones, Javier Milei toma una decisión, postear esta foto. Esta foto dice cosas. Para empezar, uno de los que la postea es José Luis Espert, una pieza muy importante para Javier Milei, probablemente para Javier Milei una figura candidateable en lo que viene. No quiero equivocarme, la frase textual de Javier Milei fue: Casta venía a tocarme el equilibrio fiscal. Espert postea esto y dice: Casta venía a tocarme el equilibrio fiscal. Y esta es la foto. ¿Quiénes son estos que están en la foto? Es todo el equipo económico de Javier Milei. Vamos a ponerle nombre. ¿Por qué vamos a ponerle nombre? Bueno, porque este es el equipo que diseña el ajuste. Este es el equipo que entiende que es mejor que el equilibrio fiscal lo paguen jubilados y jubiladas y no los que más tienen, reduciéndoles bienes personales. Es una decisión. Tiene toda la autoridad, tiene toda la legitimidad del gobierno para tomar esa decisión, pero que quede bien clara, esa es la decisión. El equilibrio fiscal en este momento se sostiene bajo la espalda de jubilados y jubiladas, no sobre los que más tienen. ¿Por qué? Porque si se le saca a los que más tienen, esos que más tienen no van a querer invertir y tenemos un problema bárbaro. Es lo que está explicando Javier Milei hoy en Rosario, una vez más.
Bueno, aquí lo tenemos a Federico Sturzenegger, el ministro de Reforma y Modernización del Estado. Allí lo tenemos a Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas, el propio presidente de la Nación, Javier Milei. Vladimir Berning es un hombre importante porque es el que hace las proyecciones económicas de Javier Milei. Aquí está Miguel Bogiano, uno de los economistas, Luis Caputo, el ministro de Economía, por supuesto el vocero Manuel Adorni, Federico Furiase. Por allí detrás aparece Demian Reidel, entre Bogiano y Berning aparece Demian Reidel, que es el jefe de asesores de Javier Milei, y algunos otros nombres propios que son parte, insisto, del equipo que diseña específicamente el ajuste de Javier Milei, su plan económico. En términos, si esta foto la mira la oposición, podría decir, esta es la casta económica de Milei. Esta es la casta económica de Milei. Dos curiosidades de esta foto. Observen los rostros. Javier Milei dijo muchas veces que se ha evitado la peor catástrofe económica en la República Argentina y que todo lo que viene es dolor y sacrificio durante un tiempo hasta que la cosa levante. Pero es un sacrificio a la altura de la peor crisis económica de la historia, que junta lo peor de varias crisis que ha tenido la Argentina. Quiere decir que reconoce que el momento actual es catastrófico. El presidente lo reconoce, nunca dijo otra cosa, por otra parte. Siempre dijo, va a haber sufrimiento. Es el presidente que viene a surfear el sufrimiento para llevar a argentinos y argentinas a mejor puerto. Estas caras no parecen hablar de un sufrimiento, porque son todas caras que están sonriendo. Uno podría preguntarse, en medio de tanto dolor, a minutos de haber anunciado, esta es la foto del veto, a minutos de haber anunciado el veto a una pequeña recomposición de jubilados y jubiladas, hay sonrisas. ¿Cuál es la sonrisa? Es una pregunta que podríamos hacer de las fotos que siempre hablan. Y hay otra pregunta que no es estrictamente de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Esta foto de Milei con la política no existe. No hay foto de Milei con la política de estas características. Hay foto con la economía. ¿Por qué? Porque se ha dicho muchas veces, a Milei no le interesa la gestión, a Milei no le interesa la política. Lo único que le interesa a Milei es el dogma, cumplir a rajatabla con lo que él cree es la mejor receta económica de la historia argentina. Hace un ratito dijo que se ha hecho el mejor trabajo fiscal de la historia de la Argentina. Es lo único que ve. Milei ve los números, Milei ve su tabla, Milei vuelve a ver el Excel, como Macri, por eso lo acompaña. No ve el sufrimiento, no ve lo que pasa en jubilados y jubiladas, no ve lo que pasa en los salarios, no ve los despidos, no ve lo que pasa en la ciencia y la tecnología. En realidad supedita todo a que la hoja le dé, a que el resultado le dé. Por eso la foto más importante de Milei y la única que se va a ver es esta. Diría la oposición con la casta económica. Fotos que hablan, nos interesa siempre en QR analizar y estar observando detrás de lo que no se ve. Me voy a la mesa, es la apertura de QR con mis compañeros y compañeras. Martín Granowski, ¿cómo está? Hola, Fer Cerolini, ¿cómo estamos? Irina Hauser, buen viernes. Igualmente. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Todo lo que ha generado esta semana en el Congreso y cómo da la sensación que en el oficialismo, si uno puede decir, el oficialismo propiamente dicho, la libertad avanza, pero también del sector aliado que lo acompaña en todo y ratifica efectivamente el tema del equilibrio fiscal, hacia adentro está todo implosionado. ¿Qué es esto? A ver, a mí lo que yo no me quiero ir de la foto. Bueno, dale. Quiero hacer un comentario sobre la foto que tiene que ver que en un momento se pensó en el gobierno que para rebatir y explicar que no se va a poder llevar adelante el cambio en jubilaciones, había que hacer quizá una cadena nacional o algo donde Milei explicara ya seriamente, miren, no se puede hacer, el país no está en condiciones, y decir, mire, es complicado, es dramático, pero tenemos que hacer esto. Finalmente eligieron, ellos les gusta estas cuestiones de las redes, dijeron, che, no, es muy serio, qué sé yo,
Lo convencieron aparentemente que salga con esa onda Pipo Chipolati, que salía con los deditos para arriba. Toda una marca registrada del presidente. Sí, no, pero yo vi la foto anterior de Pipo Chipolati. Yo vengo yo dirigía 1320. Vos decís que hay una... Hay fotos de Pipo haciendo cosas casualidad. No, viejo, vestido igual, todo. De algún lado lo sacó. Y el pelo también lo copia a Pipo. Sí. Déjense de jorobar. Bueno, ¿qué pasa? Ahí está un muchacho entre los que está Lucas Liash, que en la foto, no sé, hay 2 fotos iguales, salieron 2. Y a veces yo digo, ¿dónde está? No lo encuentro ahora. Hay una donde tiene la cabeza oculta. En esta aparece oculto. Lucas Liash, conocido, le decía ex vicepresidente del Banco Central primero durante el gobierno de Macri, luego ex vicepresidente del Banco Nación. Diciendo que está colaborando Milei. Hacen estas cosas, se ríen de la gente, en el sentido de decir, Milei está colaborando con el cambio climático porque imagínense que la gente ahora entendió que hay que ahorrar en luz y gas. Estas cosas, cuando Milei no cree en el cambio climático. Esperá, ¿vos estás interpretando algo o esto es textual? Es textual, sacó un Twitter hace una semana. Que se estaba, a ver, replica eso porque no termino. Si querés lo leo, estoy buscando, se me cerró el teléfono, pero lo dejé abierto ahí porque es increíble. ¿Quién habría adivinado que el presidente Javier Milei combatiría el cambio climático con la política más potente posible? Que la gente empiece a cuidarse de cuánto consume de luz y gas. A puro tarifazo. Pero es una burla igual. Porque... Bueno, viven así estos muchachos, perdónenme. No, que la foto también es una burla. No, claro, es una burla. Claro, tal cual. Pero a ver, cuando se hunde un barco, lo primero que se hace es, los ancianos y los niños primero lo sacan. Dicen, miren muchachos, esta gente no tiene que correr ningún, digamos, inclusive hay cosas que parecen erradas. Es lo que dice Elisa Carrió. Claro, bueno, ¿no? Carrió, que está no sé qué se sorprende, me llama la atención, no, me parece muy bueno lo que está haciendo Carrió ahora, lo que me llamaba la atención cómo en la época de Macri no estaba tan dura con el tema de las tarifas, aunque ella criticara en algún momento, después empezó a criticar, pero acá ella de hace rato dijo, no, si van para este lado yo me corro, pero la cuestión es que en los lugares nadie ni siquiera... puede, en una circunstancia donde se sabe que hay gente que no se va a salvar, dice, no, bueno, primero, esto no se discute, los niños es lo primero que tenés que sacar de un barco porque tienen que sobrevivir. Bueno, hay cosas que no se discuten. Entonces, acá se ríen, hacen chistes, y yo no sé realmente, yo creo que los jubilados debe ser en proporción parecida al resultado final de la elección, en un 56% lo deben haber votado, por lo menos, a Milei. Que le digan, porque no es lo mismo que te digan, che, mirá, en abstracción hay que hacer recortes, en abstracto todo. No, los jubilados se acostaron a la noche pensando que iban a tener 60.000 pesos más en el bolsillo, que le implica algunos remedios, algo de comida, y le dijeron, a la mañana, no, vos no se puede, che, con esta no se puede. Es como si al campo le dijeran, al campo también varias veces le dijeron, no, a ustedes les sobra. Bueno, uno puede pensar que el campo tiene más potencia que esto. A mí me parece, todo esto son condimentos y elementos cotidianos de la política que hacen sentido. En definitiva, lo que se está discutiendo, corríjame si piensan distinto, es, la manta es corta, lo sabemos todos. La manta es corta, no alcanza para todo. La esencia de la política es decidir, bueno, de dónde recaudás y cómo repartís. Elegir prioridades. Esa es la esencia de la política. Por eso yo decía... Yo no te voy a corregir, no te voy a corregir, pero hay un tema con el que no estoy de acuerdo. Dale. Que es partir de que la manta es corta. El gobierno parte de que la manta es corta y que está bien que sea corta. A eso me refiero. No hay producción, no hay estímulo. Se corta el gasto público, se cortan las obras públicas. Se corta más la manta. Se corta más la demanda, se hace más chica la manta. Se recorta, se hace más chica la manta. No es que no alcanza, o sea, sí no alcanza, es lo que vos decís. Pero antes, lo que hay es una decisión de hacerla más chica. Bueno, lo que pasa es que de cualquiera. El gobierno dice, si yo aumento la recaudación, es decir, los impuestos, estoy desincentivando a que haya más inversiones y por ende el país no va a crecer. No importa si estamos de acuerdo o no. Sin aumento de salario real, no hay inversiones, no hay demanda, no hay ni siquiera exportación. Bien, esa es la mirada heterodoxa de la... Bueno, ganó la elección, otra idea. Perdóneme. Ganó la elección, otra idea. Ganó la ortodoxia, pero están aplicando heterodoxia. No termina con la política. El 20% se está yendo, no va al Banco Central porque se decidió que haya un blend. Vos decís por la intervención. No, en la intervención que hay decidió que no, que el dólar esté barato. Bien, pero en términos de a quién le cobrás impuestos, ganó la ortodoxia. Sí, si vos no cobrás bienes personales, elecciones, Pablo. Pero no le das a los jubilados. Bueno, la ortodoxia acá en Argentina, en cualquier país del mundo, la ortodoxia no es esa. Buen punto. Bueno, los países liberales no hacen eso. Eso hace que vos dijiste una palabra antes que es legitimidad. Bien.
El gobierno tiene toda la legalidad, vamos a diferenciar las cosas, toda la legalidad para gobernar, eso es obvio. Ganó las elecciones. La legitimidad se le está cortando el propio gobierno. La legitimidad política se la está cortando el propio gobierno. Por algo, una parte, digamos, la oposición más dura, que es Unión por la Patria, que es esta oposición casi homogéneamente opositora en el Congreso, redundo las palabras, viene, no. Bien, acá se agregaron otros noes. ¿El radicalismo? El radicalismo en algunos, el del bloque pichetista, vamos a llamarlo de alguna manera, una parte del PRO que se partió, una parte de la Libertad Avanza que se partió. Y el trotskismo siempre exactamente con coherencia opuesta. En parte, ¿por qué pasa eso? Y en parte porque la política clásica, o la política en general, y lo digo con respeto, no de manera peyorativa, huele sangre. ¿Y por qué huele sangre? Es una hipótesis, por supuesto. Porque Fer decía recién, con los jubilados no se puede. Sí, claro que no se puede, en términos de humanismo para alguna corriente o justicia social, si lo querés ver de otra manera. Ahí no se puede. Pero sí se puede porque el gobierno quiere recortar allí. Ahora, los jubilados son más o menos 7 millones, ¿puede ser, Fer? Me parece que hay un poco más. Bueno, alrededor de 7 millones. Entonces, ¿cuál es el argumento político en general? No tienen canalización organizativa, no tienen gremios, no tienen gremios como los docentes, no tienen pero en un momento cuando los jubilados y las jubiladas tomaron las calles en su momento, generaron un Y además costo. hay otra cosa, tienen familiares. Claro. O sea, a ver, tienen existencia propia, tienen familiares, tienen hijos, nietos, primos, tienen farmacéuticos y farmacéuticas que escuchan, hoy no tengo guita para la pastilla para la hipertensión. ¿Puedo tomarla salteado? Esto está pasando. Ahí volvemos a esto, que es parte del debate. Nadie niega esta situación. Después hay miradas distintas sobre cómo recomponer la escena. Me interesa mucho saber cuál es la lectura que tenemos que hacer de lo que ocurrió en el bloque de senadores del PRO. Está para charlar con nosotros, de manera virtual, Carmen Álvarez Rivero, que es senadora nacional del PRO. Y es la única senadora que tomó la decisión de votar en contra de este proyecto. Es decir, la única senadora que siguió a pie juntillas lo que después comunicó el propio presidente del PRO, Mauricio Macri, a diferencia del resto del cuerpo de senadores y senadoras que votaron en general apoyando y luego en particular rechazando varios de estos puntos. Senadora Rivero, ¿cómo le va? Soy Pablo Caruso en QR aquí en A24. Muchísimas gracias por estar allí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, Pablo? Bueno, yo soy presidenta de la Comisión de Trabajo. Vengo trabajando hace 8 meses en este proyecto que se trató primero en diputados. Sí. Considero que dañar el equilibrio y la estabilidad macroeconómica que han logrado precariamente todavía, sabemos, o frágil al menos todavía, es lo peor que le podría pasar a los jubilados y a las personas en general en nuestro país. Por eso voté en contra y yo había votado a favor de la iniciativa que veníamos trabajando, que fue un dictamen en minoría que no se trató ayer. Sí. Por ejemplo, yo estoy trabajando en inserción laboral, que creo que es ganancias para todas las partes, incluidos a los jubilados, porque en Argentina es un sistema de reparto. Sí. Entonces, el tener la mitad de los trabajadores en la informalidad, realmente perjudica muchísimo a los jubilados. Al sistema. Entonces, claro. Yo creo que hay que hacer todo lo posible para incentivar que haya trabajo formal. Y el artículo 2, puntualmente, de la ley que venía de diputados, para mí es claramente contraria a la inserción laboral, porque es el artículo que comparaba con los salarios reales y una vez al año modificaba hacia arriba, pero nunca hacia abajo. Por lo tanto, no era un indicador que mantenía cierto equilibrio con los activos, sino que siempre iba a ser cada vez más pesado para los trabajadores activos
para mí eso es un enorme desincentivo. Carmen, ahora le voy a preguntar puntualmente respecto de cómo se sostiene, digamos, el equilibrio fiscal y por qué jubilados y jubiladas tendrían que creer que esto es lo más justo. Ahora se lo pregunto, pero quiero primero entender la lógica la lógica del bloque. Es decir, usted, ¿por qué el resto de sus compañeros y compañeras de bancada de su mismo espacio político votaron a favor en general? Bueno, yo me parece que puedo responder por mí. Como le digo, vengo trabajando hace 8 meses, he votado o he firmado... ¿Pero usted no logró convencer al resto de la bancada de que tenían que votar como usted? Bueno, por supuesto que los he invitado, pero yo no puedo tomar la decisión por ellos. Claramente, en las conversaciones nuestras, yo mostré mi diferencia, pero así como yo creo que hice un voto coherente y responsable, respeto que ellos también puedan... Pero a la hora del funcionamiento del bloque hay una pregunta. Bueno, pero entonces ¿es orgánico o no es orgánico el bloque? ¿Y cuál es la relación respecto a lo que piensa el presidente del partido, Mauricio Macri? Bueno, yo creo que todos los partidos hoy tienen un poco diálogo interno. No estamos exentos, por no decirle que en algunos casos se ve bastante lío. Necesitamos hablar mucho más y pretenden que trabajemos muy alineados todos los del bloque. Sinceramente, yo, como les digo, si ustedes me conocieran y me vienen siguiendo en mi trabajo en la comisión, no les puede sorprender mi voto de ayer. No sorprende su voto para nada, al contrario, y sobre todo escuchándolo al expresidente Mauricio Macri, sorprende el resto. Me quedo con la idea, ¿por qué hay poco diálogo interno dentro del PRO? ¿Esto es responsabilidad del expresidente Macri, del jefe del bloque? La política argentina, yo jorobando acá a los partidos políticos le digo, muéstrenme la factura de luz, porque seguro que no pagan cero, porque no hay nada, no hay vida adentro de los partidos. Esto es un problema, si quieren, un resabio que nos quedó del 2001. Pero ¿quién conduce al bloque del PRO? Y bueno, tenemos una nueva conducción. Yo vengo de trabajar duramente en la campaña de Patricia Bullrich, aunque no fue mal en interna, pero por suerte pudimos acompañar a Milei y llegó realmente nos puede dar una oportunidad. O sea, lo que entiendo, Carmen, es que el mensaje del nuevo, lo que entiendo es que el mensaje, digamos, del nuevo presidente del PRO, Mauricio Macri, debería haber sido más claro para usted en el bloque, hacia el bloque. Y yo le digo, conmigo no ha conversado, así que no es ni más claro ni más oscuro, es que haya algún mensaje. Ahora, buenas noches. ¿Es eso que Macri no conversó o que debemos interpretar su voto como un alineamiento con Patricia Bullrich y no con Mauricio Macri? Porque el enfrentamiento fue sordo al principio, viene siendo cada vez más abierto y hoy sobre esta cuestión fue más abierto todavía. Yo les digo, mi compromiso es, en este caso, con los jubilados. Yo creo que el mejor aporte que les puedo hacer a los jubilados es mantener el equilibrio que me resulta casi un milagro que ha logrado Javier Milei. Le hago, senadora, una pregunta respecto del sistema. Usted habló de que el sistema jubilatorio es un sistema de reparto. Uno lee y además ha hablado con especialistas y muchos especialistas dicen que en el caso de la Argentina no es, creo, obviamente lo ideal es que todos los trabajadores estuvieran en blanco y no hubiera informalidad. Pero muchos especialistas dicen que el argentino no es o no debe ser un sistema solamente de reparto. Es reparto más una parte a cargo del Estado. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con eso? Yo le digo, yo no le estoy dando un dato. Argentina tuvo en otros momentos un sistema diferente, pero hoy tenemos un sistema de reparto. ¿Y qué sucede en un, por ejemplo? Por eso le pregunto, ¿usted está de acuerdo en que sea solo un sistema de reparto? Porque otros especialistas dicen,
debe haber sistema de reparto y aporte del Estado al mismo tiempo, las dos cosas, porque el reparto solo no alcanza, ni siquiera blanqueando a más trabajadores. Déjeme que le ponga un ejemplo. Sí. En Córdoba existe la caja de jubilaciones de la provincia, pero también existe la caja de abogados, la caja de ingenieros, la caja de ciencias económicas, pura caja de reparto. Cuando un ingeniero se jubila y aportó toda su vida, los ingenieros activos sostienen a ese jubilado. No es que cobren mucho, pero cobran lo que aportan. Le cambio la foto y me voy a la caja de jubilaciones de la provincia, que tiene empleados municipales y provinciales que pagan sus aportes con su trabajo. Pero resulta que como es un descalabro, en los 6 primeros meses dio un déficit de este año, dio un déficit de 45.000 millones de pesos, que tenemos que hacernos cargo todos los cordobeses, incluidos los ingenieros que están sosteniendo a sus propios jubilados. Bien. Dígame, ¿eso es justo? Carmen, le pregunta a Fer Cerolini. Sí, buenas noches, señora. Pero usted tiene que saber también que a la vez los ahorros de los jubilados están en un fondo de garantías del ANSES, que es casi 3 veces hoy la plata que tiene el Banco Central. Y son para utilizar en situaciones como estas. Si no se llega a esta canasta, suponiendo que es una canasta de 310.000 pesos y usted está en 220, 230.000, para llegar a eso se podrían usar fondos de lo que ahorraron los jubilados, porque el Banco Central está sin dinero, pero el Fondo de Garantía del ANSES no está sin dinero, tiene un montón de dinero. Entonces no sé por qué, no es lo mismo, que no está generando no hay una deuda y hay un rendimiento económico que tendría que ir para cubrir las necesidades de las personas que son los jubilados que están viviendo hoy. Lo tomo, tendrá que ser una ley, no es lo que decía esta ley, para nada. Bueno. Senadora, quiero hacer una pregunta sobre el comunicado. ¿Usted firmó el comunicado de senadores del PRO que se conoció esta tarde? Miren, como les digo, yo me he distinguido, he votado distinto a todos. Sí. No voy a rechazar ese comunicado, pero realmente no estoy incluida. Bien, porque ese comunicado básicamente lo que dice es nosotros no nos baja nadie línea, es decir, a nosotros no nos ordena nadie. Quiero preguntarle conceptual... Yo te les demostré que hablo por mí misma, que voto por mí misma, pero no es como un capricho hacerme la cuenta. Claro. Es coherencia. Y me parece que necesitamos convicciones, ideas firmes, y porque si no, ¿qué? Nos van a llevar y traer... no, creo que tenemos que dar la discusión. Pero aunque nos pongan a los senadores del PRO hoy en el tapete, sí, yo creo que la responsabilidad mayor, más grande y realmente, a mi gusto, condenable, ha sido de los diputados radicales que acompañaron al kirchnerismo y hicieron una ley que es un mamarracho. Se ajusta por 3 indicadores. Era innecesario. Es una sumatoria de ideas que serán bonitas intenciones, pero realmente es tirarse un tiro en los pies. Irina. Senadora, usted al comienzo hablaba de la necesidad de limitar el trabajo informal, ¿no? Que haya más trabajo registrado. Ahora, ¿la ley Bases no favorece el trabajo informal? Para nada. ¿Cómo que no? Para nada. Nosotros tenemos que dar incentivos para que los empresarios se atrevan a tomar a alguien. Miles, cientos
de empresas han quebrado por la industria de juicios. Y eso no ha sido en beneficio de los trabajadores, ha sido en beneficio de la industria del juicio, exclusivamente. Y eso había que solucionarlo de una vez. Eso ni siquiera no toca a los sindicatos, no toca a los trabajadores, no beneficia, solamente beneficia a algunos abogados inescrupulosos que fundían empresas y nos quitaban la posibilidad de tener empresas que den trabajo. Yo les digo, pregunten a los jóvenes quiénes quieren ser empresarios. Ustedes ya saben que son pocos. Nosotros necesitamos incentivar, contagiar, alentar, como, bueno, yo tuve un padre empresario que a los 25 años se lanzó a emprender, a hacer esta Argentina un poquito mejor. Y esos sueños son los que yo creo que deben estar intactos en el corazón, en la mente de algunos jóvenes. Carmen. Y creo que hay que hacer que den trabajo. Carmen, una última pregunta. Estamos frente a, dicho por el presidente de la Nación, prácticamente la peor crisis de la historia y frente al ajuste más importante que ha realizado un gobierno, según lo dice el propio presidente Javier Milei. ¿El sacrificio lo tienen que hacer los que más tienen o los que menos tienen, a su criterio? Lo estamos haciendo todos. ¿De igual manera? Lo estamos haciendo todos. Y en eso, perdóneme, sí, yo creo que los impuestos los pagan todos. No es que cuando uno dice para que los paguen los ricos, los pobres, ese corte a mí no me va para nada. Ajá. Porque la realidad es que en la Argentina, con estos impuestos altísimos, todos estamos más pobres. Todos los argentinos somos mitad de pobres. Y pónganse la mano en el corazón y no me digan que ustedes no están más pobres. No, lo que pasa es que no es lo mismo que sea más pobre alguien que tiene un nivel de vida, un poder adquisitivo muy importante, que jubilados y jubiladas. Es decir, a mismo nivel de reducción de ingresos, el que más sufre es el que ya menos tiene. Esa era la única observación. Sí, pero cierra usted. Más si usted corrige la inflación, si usted, ni hablar si corrige la seguridad, ni hablar si corrige que no haya un piquete y que si usted tiene un turno en el médico pueda llegar. Bueno, todo eso es mejorar la calidad de vida del jubilado también. Senadora, muchísimas gracias por habernos dispensado este rato. Que esté muy bien. Bueno, allí estamos. Interesante, ¿eh? Dejó definiciones en concreto, de alguna manera que Macri no habló con ella, que no hubo comunicación, que no hay mucho diálogo, se lo atribuye a todos los partidos políticos, también incluye al PRO. Veremos cómo sigue esta definición. Enseguida vamos al Club de la Casta. Atención con el Club de la Casta de la jornada de hoy. Tiene que ver con algo que el sistema científico y tecnológico de nuestro país está llamando cientificidio. Vieron que aparece esta definición, a veces nos parece una suerte de firulete del lenguaje, decir pimecidio, decir industricidio, cientificidio. Tratemos de pensar qué es lo que nos están queriendo decir quienes están sufriendo recortes de cosas que son muy difíciles de recuperar luego, pensando también, ¿no?, en los costos y los sacrificios de este ajuste. En un ratito vamos con el Club de la Casta. Pero Irina, ¿qué es lo que pasó en la universidad, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA? Y pasó lo que pasa cuando los discursos violentos empiezan a volverse algo de todos los días, ¿no? Un estudiante dentro de un grupo de Telegram de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Exactas, amenazó con ir con una escopeta a una fiesta que estaba organizando el Centro de Estudiantes para el día de hoy. ¿Para qué? ¿Sabes cómo lo decía? Decía, bueno, para matar cucas. ¡Epa! Creo que ahí tenemos la imagen para ver un pedacito.
¿Esto es un chat estos son mensajes en qué grupo de...? Es un grupo de Telegram de estudiantes de ciencias exactas. Sí. Quiero aclarar que no reproducimos esto para reproducir la violencia, sino para que se entienda cómo funciona. Sí, ¿no? claro. ¿Y qué es lo que está pasando, por otra parte? Y qué es lo que sucede y de qué manera, además, bueno, alguien desembosadamente, esta persona no es la primera vez que manda este tipo de mensajes y además, según lo que informó la propia facultad, ha increpado gente en forma directa. Vamos a leer lo que estamos por las dudas que no lleguen a ver. ¿Sabías que puedes activarlo? Se ve que la charla viene de un momento atrás. Pedilo y después dice, voy a ir a la fiesta de exactas con una escopeta. Esto no es un chiste. Tengo una escopeta y la voy a usar en la fiesta de exactas. Vayan si tienen huevos. Bueno, son situaciones a las que no estamos tan acostumbrados o no estábamos acostumbrados. Uno piensa en, por ejemplo, países donde estas cosas cobran realidad y tenemos casos todas prácticamente. Acá también cobró realidad en la Argentina. Parece que sí. ¿Qué pasó? ¿Se tomó alguna decisión después de esto, Sí, Irina? se tomaron decisiones después de esto. Bueno, ahí falta el pedacito que yo te mencionaba de cuando termina, dice, vayan si tienen huevos. Sí. Va, dice, con gente me refiero a cucas. Y cucas con K, ¿no? Sí. Se está refiriendo a la militancia vinculada al kirchnerismo. ¿Qué decisión se tomó? Bueno, por un lado se lo denunció penalmente por amenazas a esta persona, que no es el primer episodio que protagoniza, pero además hubo, por un lado, un comunicado del Centro de Estudiantes. No a la violencia, no a los discursos de odio en exactas. Este es del decano, ¿eh? Manifestamos nuestro más enérgico repudio ante las amenazas dirigidas a los estudiantes que iban a asistir a una fiesta en la facultad organizada por el Centro de Estudiantes y que fueron expresadas a través de un canal público de Telegram del cual participan integrantes de nuestra comunidad. Vamos hacia el final. Como institución educativa repudiamos este tipo de expresiones que nada tienen que ver con la vida de una sociedad libre y democrática, que buscan amedrentar y alarmar a nuestra comunidad intentando sembrar temor y odio. Hacemos un llamado a seguir construyendo y defendiendo una sociedad sobre los valores del respeto, la tolerancia, la solidaridad y la convivencia democrática. Guillermo Durán, el decano de Ciencias Exactas. ¿Sabes por qué me parece importante este comunicado? ¿Por qué? Porque es una respuesta institucional. El grupo de Telegram, este es un grupo de Telegram de esos abiertos, es público, no es que está hablando un grupo privado de gente donde no puede acceder nadie y ese mensaje no es que no se va a reproducir y no se puede reproducir. Me pareció relevante que desde el decanato de la facultad se diera esa respuesta y se pusiera ese límite, porque esto que vos decís y que te resulta alarmante, que hoy lo ves, se viene repitiendo, ¿no? O sea, son episodios no aislados, digamos. Son episodios no aislados. Y además, te voy a decir algo, es lo que no vimos mucho tiempo antes del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Pero digo, más allá es esa construcción violenta que en ese momento no vimos. Bueno, la estamos viendo. ¿Qué, Fer? No, que digo, a mí la condena del decano, no sé, a mí me parece, primero tienen que ir a la casa a ver si hay una escopeta. Bueno, para eso no lo toman hicieron, en serio? pero por eso hicieron la denuncia sí lo tomaron en serio. Pero por eso, pero se fueron a la casa. Bueno, no, yo acaban de hacer la denuncia. No, yo no digo por la municipalidad. No digo por la municipalidad. Digo porque hay una protección, primero que hay un montón de cosas que estamos viendo, cuestiones que salen publicadas y acá hay una protección del nombre de la persona, ¿no? Que no sé, supongo que es adulto, si va a la facultad ya no, sí, no es un estudiante de no es un menor. Bueno, no sé si lo echaron de la facultad o no, pero voy a contar, lo suspendieron, no lo dejan entrar, tiene prohibida la entrada. Ah, bueno, no, pero digo, me parece que lo primero que hay que hacer después de las experiencias que hay en la Argentina es ir a ver a la casa si tiene una escopeta, porque hay gente que dice no eso. puede ir al decano, Claro. tiene que ir el Poder Pero está hecha la denuncia, Fer. Hay una buena reacción. No, claro. Hay una buena reducción universitaria, lo que tendría que haber es un fiscal viendo si No, hay una denuncia Pero radicada. hay una denuncia penal que acaba de empezar a tramitar. Bueno, ya estas cosas me parece que se hacen rápido o no se hacen. Digo, tendría que este muchacho tendría que llevar. La vez pasada, che, ustedes no se acuerdan, se indignan conmigo. ¿Se acuerdan Fer, cuando? No me indigno, estamos contando la noticia. No, pero estamos contando la noticia, justamente. No le estoy diciendo a usted que no si actúa con rápido. ¿Ustedes se acuerdan cuando un muchacho sacó un tuit contra Macri, fue en cana? Sí, claro. Era por un Bullrich tuit, era la administración. claro, lo mandaron en cana. Bueno, pero eso no está bien.
No sé, no me acuerdo cómo era el tuit. No, pero si es un chiste y si dice una amenaza física, también tienen que hacer lo mismo. A ver, Irina, hay reglas. Haces la denuncia y después, a partir de la denuncia, se empiezan a corroborar los hechos. Tampoco vamos a reemplazar nosotros. No es alguien que saca una escopeta de una calle, flagrancia. Esto no es flagrancia, pues es un mensaje. No, pero es un mensaje que si se va a ver una fiesta a la noche o no va a ir la gente a la fiesta. Igual para ser práctico, si vos vas a cualquier aeropuerto, porque la joda es la joda y lo serio es lo serio. Ahora, si vos vas a cualquier aeropuerto y decís, y conozco estúpidos que lo hicieron alguna vez en su vida, porque boludeces hace todo el mundo, sobre todo Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, y decís, ¿qué lleva ahí? Llevo una bomba, tienen obligación de registrarte. Sí. Y vos decís, hice un chiste, jodete, te perdiste el vuelo por el chiste. Digo, porque se toma en serio. Contando Irina esto se toma en serio. Está contando Irina la noticia, está contando que hay una denuncia. Exacto, por eso digo. Institucionalmente se reacciona como se reacciona y se suspende la fiesta. Estoy diciendo lo mismo que dice Irina. Bien. Lo que hizo la facultad y lo que hicieron los estudiantes es actuar inmediatamente, justamente. Claro. Es eso. Sí, Irina, más la suspensión. Lo importante y lo que destaco es que hubo una reacción, que cosas que hace un tiempo pasaban y seguían de largo, hoy generan una reacción y generan una preocupación. Invitado nuestro varias veces, el decano, ¿no? Sí, justo además, comentábamos con Julián. El Club de la Casta estuvo. Doctor, bueno, esto pasó en Ciencias Exactas, pero lo que quiero decir es que puede estar pasando en cualquier otro lado, porque es el tipo de violencia que estamos viendo. Es el famoso acoso y hostigamiento que hay también en las redes sociales. Es lo mismo, ¿no? Y esto que decimos que de lo que pasa en la vida virtual, después a la vida real puede haber un paso muy corto. Esta persona esto que dijo este mismo tipo, que no es un chiste, no tomarlo como un chiste, ¿no? Y esta misma persona prepoteaba gente en los pasillos de la facultad. Por eso, digo, me parece importante remarcarlo, contarlo de esta manera. Insisto, no es que estamos reproduciendo la violencia, estamos llamando la atención sobre algo que es mucho más moneda corriente de lo que todos y todas imaginan. Hablamos del Club de la Casta porque ha venido al Club de la Casta el decano de Exactas y es a lo que vamos a continuación. Dale. Yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta, lo paga la casta. Me encantan los honores que estamos haciendo con los himnos que suenan en el Club de la Casta para personas que están muy atentas a eso también. Bueno, le damos la bienvenida al Club de la Casta y aquí tiene su carnet a Jorge Hefner. Jorge es investigador superior del CONICET, número socio 45. Va creciendo y mucho, 45 millones, casi 200.000 socios tiene el Club de la Casta, fundado nada más que este año, en el 2023, bueno, hace muy poquito nada más. Pero esto viene a colación de una solicitada que juntó firmas de referentes muy importantes de la ciencia y la tecnología y la investigación en la Argentina que me gustaría compartir antes de saludarlo a Jorge, si es que podemos compartirlo. Esta es una solicitada de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología. Es decir, no de un organismo de ciencia y tecnología de la Argentina, de todos. Muy preocupados por esto que dice en el título y es muy claro. Frenemos la destrucción del sistema científico y tecnológico. El momento es ahora. Un país jamás tendrá un futuro promisorio sin ciencia y tecnología. Y lo que cuentan en esta solicitada extensa, invitación a leerla por completo, básicamente es esto que dice aquí abajo: la paralización de la inversión en proyectos de investigación, pauperización de salarios del sector y continúa. E insisto que esto tiene firmas de las personas más destacadas de nuestro país que están trabajando aquí y que están trabajando también en el exterior vinculadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación concreta y por qué el momento es ahora para llamar la atención al resto de la sociedad sobre lo que está pasando en ciencia y tecnología? El momento es crítico, claramente crítico. ¿Por qué? Porque se combinan una serie de factores. Uno es prácticamente parálisis en el apoyo a los proyectos de investigación. Proyectos de investigación que muchísimos de ellos ya fueron evaluados una y otra vez. Hay dictámenes donde hay algunos proyectos que quedaron afuera y otros proyectos había que apoyarlos. Y se suspendió, yo digo, el 90%
de lo que son los presupuestos que tendrían que ir a ver a proyectos de ciencia y técnica han sido paralizados. Esos proyectos vienen de una organización que es la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Esa agencia hoy está funcionando de modo virtual. Es decir, que virtual... ¿Y con qué argumentos? Ahora te voy a preguntar por la gravedad de esto en términos país. Pero ¿cuál es el argumento para frenar este financiamiento? Que no hay fondos. El argumento es básicamente que no hay plata, que no hay fondos. ¿Sí? Ahora, la agencia que es la que da esto depende de lo que era el viejo Ministerio de Ciencia y Técnica, que ahora es la Secretaría de Ciencia y Tecnología. ¿Cuál es el presupuesto que maneja? Es un presupuesto prorrogado del 2023. Quiere decir que está muy bajito porque hay un 300% de inflación interanual. Aún teniendo en cuenta eso, al día de hoy se ejecutó, estamos en agosto, mes 8, se ejecutó entre el 15 y el 18%. De ese poquito a un licuado, no sé si hay una decisión que va más allá de los recursos. Totalmente, hay una decisión de estrangulamiento del sistema científico. Vos hablabas de cientificidio. ¿Qué es lo que a los más viejos nos preocupa? Que estamos hace 30 años tratando de construir grupos de investigación. Que se ha planteado, y ya es una realidad, un éxodo de jóvenes científicos. Los jóvenes científicos están haciendo, en forma, yo te diría, no es un eufemismo, no te estoy exagerando, las valijitas para irse a trabajar al exterior. ¿Por qué? Porque para ¿Conoces casos concretos? Sí, bueno, yo dirijo un instituto, que es el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus Suicida, en la Facultad de Medicina, que tendrá 20 y pico de investigadores jóvenes, es decir, que ya terminaron el doctorado, lo están terminando, etc. El 30% de ellos, 35% de ellos, el plan es hacer las valijas e irse afuera. ¿Qué tipo de investigaciones interrumpieron? De todos los tipos. Por ejemplo, en tu instituto, digamos. Bueno, investigaciones, por ejemplo, hay un grupo de investigación muy importante que en el terreno de que son pacientes que viven con HIV, infectados por HIV. Hoy por hoy el objetivo es la cura, que no lo logramos. No logramos vacunas, no logramos cura. Hoy hay un grupo muy importante que tiene en gran medida paralizadas sus investigaciones que tienen que ver con la eliminación de los reservorios virales. Sí, porque vos estás tratado, no contagias a otra persona, muy importante el tratamiento que es altamente eficaz, no te curás. El próximo salto, según la Organización Mundial de la Salud, es curemos. Hay un grupo muy importante de investigación que trabaja en eso, otro grupo de investigación que trabaja en tuberculosis, que sigue, la tuberculosis es una enfermedad que uno piensa del pasado, 2 millones de fallecidos año a año. Otro grupo trabaja en el desarrollo de vacunas, otro en el desarrollo de vacunas no en relación a patologías infecciosas, sino vacunas antitumorales, y ese es en nuestro instituto. Perdóname que te lo pregunte así, medio bestialmente, ¿somos buenos en eso? Sí, somos buenos. Si estamos interrumpiendo algo en lo que efectivamente somos buenos. ¿Y cuánto tiempo llevó generar a los profesionales que están en el Lo que vos planteás es muy, muy importante. ¿Cuánto tiempo cuesta construir un grupo de investigación? 6, 7, 8 años. Antes no. Yo he construido varios grupos por mi grupo etario, digamos. 5, 6, 7. ¿Eso con recursos del Estado? Totalmente. O sea, con la nuestra, dirían. Y bueno, el 80% o más incluso, gente que viene de universidades públicas, que ha hecho su doctorado, que es la primera fase en el CONICET, primera en jerarquía en toda Latinoamérica, que están haciendo un estrangulamiento tremendo. ¿En cuánto lo destruís? Porque esa es la construcción. ¿En cuánto lo destruís? En un año, año y medio. Con este ahorcamiento que hay en el financiamiento, lo destruís y lo están destruyendo. A ver, esto me parece importante porque alguien podría decir, bueno, estamos en una crisis brutal, necesitamos hacer una pausa en todo lo que estamos haciendo para recuperarnos. ¿Cuál es el daño que produce ese desfinanciamiento en poco tiempo en términos país? ¿No puede esperar un tiempito y después seguimos mientras se recupera la economía? No puede investigar, no porque el motor de la investigación es la gente que hace investigación. Y vos tenés un semillero de gente joven, que son profesionales. Vos fíjate, en la Argentina hace rato vienen muy, muy mal pagos. Es decir, vos te recibís de médico, digo, voy a hacer investigación. ¿Cuánto ganás? Bloqueo de título, no podés hacer otra cosa, 900.000 pesos. ¿Sí? Por 6, 7 años vas a ganar 900.000 pesos, es decir, que nadie hace investigación para hacerse rico, ¿no? Porque está desesperado por hacer investigación. Vocación. Vocación y porque consideramos que es muy importante para el desarrollo del país. No que estamos paviando, consideramos que cada uno de estos desarrollos, como se demostró en la pandemia, es importante. Si esta gente joven no encuentra y no está encontrando posibilidades de hacer investigación en el país, se va afuera. ¿Se inserta afuera? Sí, porque afuera se invierte en ciencia y técnica,
5 a 7 veces más como por ciento del Producto Bruto. Nosotros estábamos en 0,32, ahora estamos por debajo de... Países vecinos están mucho más, no hablemos de Estados Unidos, Japón, Israel, que están en el 4%, 10 veces más que nosotros. Y hay ofertas en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, hay ofertas en Brasil, hay ofertas en Chile, donde encima ganan 3 veces más de lo que se gana acá. Entonces, destruís muy rápido. Y la política actual es una política objetivamente que destruye nuestras capacidades. Leí algún argumento de las autoridades de la Secretaría, es ahora, ¿no? Sí, ahora Secretaría. Leí algunos argumentos de que sé que no es tu área específica, vos estás en Exactas, me imagino, parte de... La Facultad de Medicina. Facultad de Medicina. Pero ciencias biológicas, sí. Que en realidad se iba, que los fondos que había se iban a redirigir porque estaban observando que en general en historia, en ciencias sociales, en letras, había un sesgo ideológico muy fuerte, entonces que no iban a permitir ese sesgo ideológico. Insisto, sé que no es tu área específica, pero ¿tenés opinión sobre eso? Sí. Primero que eso no es verdad, es mentira. Porque mi área no es de humanidades. Y si yo tomo los institutos que hacen investigación dura en el terreno de ciencias biomédicas, y lo mismo pasa en gente que hace física, que hace matemática, etcétera, no están recibiendo un peso. Salvo algunos proyectitos, se ha cortado todo. Los programas de equipar ciencia, de construir ciencia, los que nosotros llamamos en la jerga los PICT, no existen más. Existen y encima lo poquito que se da no ha sido amortizado por inflación. Entonces, primer problema, ese argumento no es real, eso es mentira. Y segundo, pegarle en un país como el nuestro, que necesita tanto de comprender, es un país que tiene hoy por hoy que un 50% de pobreza, entonces no se necesitan investigaciones en el área de ciencias, humanidades, sociología, antropología, para tratar de entender cómo hacer para mejorar cosas. Yo creo que sí, pero entonces, ese argumento que yo no lo compartiría en absoluto es falso. Martín. Jorge, buenas noches. Hola. El gobierno dice que, sobre todo, y además es lo que está pasando, se van a desarrollar primero algunos sectores. Los economistas heterodoxos dicen que no se van a desarrollar y que además el resto no se va a desarrollar después, pero hablan de minería, del agro, y el propio presidente Javier Milei habló muchas veces de que este va a ser el paraíso de la inteligencia artificial. Con el éxodo que vos estás contando, ¿eso es posible? No es posible. Hablemos de inteligencia artificial, uno de los, quizás el lugar emblemático para formar gentes en el área de informática e inteligencia artificial en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. La semana pasada, hablando con el decano, Guillermo Durán, Willy Durán, me dice que los departamentos de bioinformática se están vaciando. ¿Vaciando por qué? Porque la crisis no solamente del sistema científico, los salarios universitarios tienden a ser ridículos. Y esta gente en el área de bioinformática, inteligencia artificial, que es un área muy de moda y muy importante ahora, tienen ofertas importantísimas. Y supongo que va a pasar lo mismo si la idea es el desarrollo agrario, de agroquímicos o agroindustria, va a pasar lo mismo si desarmás ciencias biológicas. Pero totalmente, mira, habla por ejemplo con alguien que es una investigadora líder en lo que es la parte de modificación de semillas, Raquel Chan. Dirige un instituto, una investigadora pionera en ese sentido. Casi una premio Nobel es más o menos. Pero, ¿y qué es lo que está pasando? Está perdiendo la gente en su trabajo, en su laboratorio. Habla con Gabriel Rabinovich, que es líder internacionalmente en nuevas terapias antitumorales. Tienen ese tipo de problemas, todos tenemos ese tipo de problemas. Jorge, ¿hay expectativas? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Están articulando alguna decisión? ¿Hay una expectativa de volver a generar una movilización como la del 23 de abril, vinculada a las universidades, pero también fue gran protagonista la ciencia y la tecnología? Sí, las universidades también están reclamando, porque una parte importante de las universidades es hacer ciencia y tecnología. Y mira, este documento que vos presentaste, que es este petitorio solicitada que le tenemos que dar forma, lo llamativo fue que salió hace 48 horas y en las primeras 24 horas ya logramos 10.000 firmas de gente, becarios, investigadores y entre ellos básicamente los líderes más reconocidos en el país. Entonces hay una reacción de la gente que hace ciencia y tecnología, primero porque estamos desesperados por seguir haciendo ciencia y tecnología. Lo elegimos, nos gusta, pero además estamos absolutamente convencidos de una verdad de perogrullo, de perogrullo. Sin ciencia y tecnología no hay futuro, lo acepta todo el mundo. Volver a discutir que en un país que tiene problemas económicos vamos a destruir lo que hemos construido en ciencia y tecnología
realmente en el mejor de los casos sos un burro total y absoluto. ¿Te imaginabas que eras casta? Casta. Me imaginé que era casta. No, la verdad que no nos imaginamos. Sabíamos por los anuncios del presidente, incluso antes, que el sector científico iba a ser duramente castigado. Duramente castigado, primero, por la falta de apoyo, porque yo creo que a este gobierno, en la ciencia, en el área de sociales, por ejemplo, se cultiva el desarrollo de un espíritu crítico. Y yo te aseguro que hay pluralidad de ideas Pablo, total y absoluta. Sí, Martín. Jorge, te hago una pregunta en relación con esto, porque cuando se discutió la ley Bases, una de las cosas que se quitó finalmente después de mucha discusión fue el ataque al CONICET. Por lo que vos contás, uno debe deducir que de la ley salió, pero en la práctica se está haciendo igual. Se está achicando. Es eso. El CONICET... O sea, lo sacamos de la ley, dice el gobierno, pero los vamos a destruir. Bueno, vos fíjate, en los primeros meses de este año, yo averigüé el dato para tener algunos datos concretos entre jubilaciones y renuncias de las carreras que hay en CONICET, fueron aproximadamente 450 personas. No entra nadie. El ingreso al CONICET está congelado, es decir, que ya perdimos en lo que va del año 450 personas. Y vamos a perder muchos más, y a los más jovatos. Lo que nos preocupa es la pérdida de los grandes motores de la investigación, que son los becarios y los investigadores. Que son los menos jovatos. ¿Cómo? Que son los menos jovatos, digo. Son los menos jovatos. Claro. Jorge, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Bienvenido al Club de la Casta. Bueno, te llevas el carnet. Así es, muchas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias por haber venido. No, por favor. Bueno, acompáñame a la mesa. Ya vamos a ir a una breve tanda. Atención, porque después vamos a hablar con un muy amigo de Fer Cerolini, un amigo que está analizando, Batista, que está analizando qué es lo que está pasando con los números del gobierno. Hace rato que no lo hacemos y Fer tiene datos de consumo, y de consumo de un elemento básico, identitario, pero sobre todo muy importante en la nutrición, la proteína, la carne, el consumo de carne en la Argentina. Todo esto lo vamos a hacer en un ratito nada más. Bueno, a ver, Fer, ¿en qué momento estamos del consumo de carne en la Argentina? A ver, vamos a empezar acá para que no me digan que traicionan a la causa. Yo desde el 93 a la no como tuya, carne, pero claro. Los argentinos siguen comiendo carne. Además trabajé, se lo cuento, sí. Además trabajé muchos años con Cormillota, así que... O sea que lo tuyo es un humanitario. Humanitario, pero fomenta, no, humanitario por defender las vacas, pero... la cuestión es que esto tiene que ser reemplazado cuando deja la carne por otra cosa. Claro. Y en este momento lo que está pasando es que estamos con cifras que son... Realmente los números me llaman la atención acá. Va a estar Batista. Estos son datos de la bolsa justamente de cereales de Rosario, y que son estudios de ellos. El 2024 se puede convertir en el récord de menor consumo de carne. ¿Vio el mayor hachazo que dice Milei, el mayor hachazo de la humanidad? Todo es lo más. Todo para abajo. Sí. Bueno, es como un técnico de fútbol que diga, vamos a perder 14-0. Sí, 14-0. Bueno, 2024, récord de menor consumo de carne. Si se proyecta el primer semestre a que se complete esto de la misma manera todo el año, va a dar 105,7 kilos per cápita. Venimos un 7,5% menos que en 2023. Y tenemos que pensar que el 2023 fue de 113 kilos. Y el promedio, para que no digan, no, vos lo estás comparando con un año que justo se vendió, no. Claro. El promedio de los últimos 10 años da 112,8. ¿Todas las carnes? Todas las carnes. Esto es de todas las carnes. Vamos a ver, miren que es interesante cómo hay dos cuadritos que dejan ver cómo fue evolucionando el consumo de carne. El consumo, la línea verde es el consumo de carne. Miren el 2002, que estaba explotando todo, se consumían 70 kilos de carne. Perdón, de carne vacuna. Esa era la vacuna, la verde es la vacuna, sí. La amarilla es claro, estoy diciendo bien, el pollo es la amarilla. Que subió. Y el cerdo, claro, el pollo reemplazó en gran medida a la carne vacuna. Ahora casi o está igual o está finito, está reemplazándolo. Claro, está ahí cerca. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado, hay una cuestión de salud, que las carnes rojas se recomiendan menos que la carne, por ejemplo, que el pollo, e inclusive algunos hablan de que la de cerdo es igual o mejor que para consumo que la de vaca. Entonces el consumo de la carne de vaca fue bajando. Sí. Subió la de pollo y subió la de cerdo. Ahora, pero igualmente, miren la tendencia y vamos a ver una nueva placa. Esperá, un cachito ahí. La pregunta clave acá es,
Pero entonces bajaron todas las carnes. Estoy diciendo que bajó todas. de 113 a 105, 7. O sea, aún el aumento de la carne aviar no suple la caída general. Y la gente no la reemplaza por merluza negra, ni abadejo, ni nada. Ve la caidita de carne ahí. Bueno, ahora mire cómo lo va a ver entender mejor. Deberíamos comer mucho más pescado de lo que, por eso digo. De lo que comemos. Miren la placa nueva que viene. Los precios son un poco ahí se ve cómo se caen todas. ¿Ve? El azul, ahí es la de cerdo. Sí. La amarilla es la de pollo. Y la verde, esto es lo que come una persona promedio. Entonces dice, bueno, lo que usted va viendo es que se cae en los últimos meses, se cae el azul, se cae la amarilla y se cae la verde. Se caen las 3 carnes. Sí. ¿Ahí la ve? Sí, sí. Bueno, el dibujito vos decís que si todo sigue así, en el 2024 se puede llegar al récord de menor consumo de consumo, bueno, esto, que se mide. No, esto de la fuente de Bolsa de Comercio de Rosario. Sí. Esto es de las 3 carnes. Hay una baja importante. El récord importantísimo, sí. Porque esto, el consumo termina siendo bajísimo, pero hay variaciones que como suplió el pollo, todo. Lo que no se puede discutir es que estaríamos en el peor año, vayamos a la nueva placa, el peor año de consumo de carne vacuna. Mire, esta placa es la última que salió, esta es la que salió en estos días, que da como un consumo de 47,1. Sí. Esto no es de la bolsa de Rosario, es un organismo de las empresas que producen carne vacuna. Bien. Ahora veamos la placa que tenemos relacionado con esto. Tenemos una placa menos 11,7. Sí. Esto no, esta pasamos que tiene que ver con los precios, tiene que ver, pero es difícil de explicar. Pasemos a la... No, hay otra placa que muestra la caída roja y si no pongamos la placa, será el peor consumo de carne vacuna. A ver, que muestra la caída del diésel. Mire, acá está. Será el peor consumo de carne vacuna. Esto es proyección semestre, 44,8 kilos per cápita, menos 16% respecto a 2023, que fue 53,3 kilos per cápita. El peor año registrado de la historia fueron 120 años. Esto sí, mire, esto habla del Martín Fierro. Es como que la Argentina está relacionada a la vaca. Terrible. Pero esperá, va llegando a lo que quiere. Si el gobierno no quiere volver 1920, hacia el comienzo del siglo XX. Claro, antes de Irigoyen van a llegar. 1920, 46,9 por habitante se consumía. Estamos por llegar a 44,8 según la Bolsa de Rosario. Estamos por caer debajo de 1920. A mí me llama la atención que, como dice Fernando, da la sensación que el gobierno festeja los récords negativos. Sí, bueno. Como que se vanagloria del ajuste. Pero claro, pues todo esto es parte, consecuencia del ajuste más grande de la historia. Que es gorro, bandera y vincha para el gobierno, ¿no? ¿Puedes reemplazar la carne con lenteja, por ejemplo? Sí, sobre todo hay una cosa muy buena para reemplazar la carne que tiene un montón de propiedades. Es el tema de lo que se hace la faina, que son los garbanzos. Bien, eso yo no me fijé, pero estoy mirando acá, porque no me acordaba de memoria. Lenteja por kilo está más o menos entre 3.800 pesos. 3.800 pesos, la mitad de lo que vale y rinde bastante más que un kilo de carne. Sí, pero no son 200 pesos. Digo, no es barato. Digo, habría que saber cuánto bajó el consumo de legumbres también, ¿no? También en algún bajaron momento, todo, muchachos, estamos todos haciendo 10. Gracias, Cerolini. Démosle la bienvenida a Matías Batista, especialista en mercado financiero. Está en línea para charlar con nosotros nuevamente. Matías, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo, equipo? Muy buenas noches para ustedes, para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien. No sé si te dejó algo, si lo pudiste seguir al presidente en la Bolsa de Comercio de Rosario. Sí, dejó muchas cosas como para analizarlo. Estuve escuchando atentamente. Fue un discurso muy largo, muy técnico. Generalmente Milei suele volcar números que a veces a los propios economistas que conocemos mucho de matemática nos cuesta entender los números que vuelca, porque habló de una inflación que está viajando, sacándole todo el ruido a la inflación en el orden del 4%, 5% anual, interanual. La verdad es que yo no sé cómo llega a esos números, así que tampoco entiendo cómo llegó el número del 17.000%, tampoco puedo entender cómo llega el número del 4%. Lo que sí me dejó como un dato muy interesante es que Milei dijo por dónde va a venir el crecimiento. Él dejó en claro, primero, que se puede crecer con cepo, lo volvió a reafirmar, y dijo por dónde va a venir el crecimiento. Y él dice, el crecimiento va a venir por el ahorro de los argentinos, porque
el Estado le va a devolver 15 puntos del PBI con el ajuste que estamos haciendo. Eso va a permitir que el sector privado pueda invertir y esa inversión se va a transformar en crecimiento. Ok, eso es manual. Eso es en el manual, en el Excel. La realidad económica es completamente distinta. ¿Por qué, Matías? Porque primero, para que los argentinos ahorren, la destrucción que se generó en los ingresos de los argentinos en todo este contexto es muy grande y se ha destruido mucho ahorro. En consecuencia, la afloración del crédito que hoy estás viendo tiene que ver más para resolver problemas que para invertir. Primer punto. Entiendo clarísimo eso, sí. Exacto. Segundo punto, para que una empresa invierta hay tres tipos de inversiones, yo digo siempre. Hay una inversión que va independientemente de los contextos y que tiene que ver con la inversión extractiva. Ahí con el RIGI podés tener una inversión dependiendo de la cuestión del cepo. Hoy se reglamentó el RIGI. Exactamente, que se reglamentó ayer y seguramente dependerá mucho también del cepo, de si se sacan las regulaciones o no, para ver si ingresan esas inversiones para lo que es básicamente extractivo, porque el RIGI está apuntado para eso. Sí. La segunda inversión que tiene que ver con una inversión de mediano y largo plazo del capital que está acá, que dice, bueno, si vos tenés una inversión lanzada del año pasado, proyectada, la vas a hacer, la vas a llevar adelante porque no te preocupa mucho el corto plazo, es mirada de largo plazo. Pero si vos tenés que tomar una decisión de inversión hoy de largo plazo, esperás. Entonces esa inversión va a estar bastante paralizada. Y la tercera, que es una inversión de contexto macro y de corto plazo. ¿Qué significa? Cuando vos tenés un ciclo de recuperación, esa inversión reacciona rápidamente. O sea, que de toda la inversión que él espera que ingrese a sustituir los 15 puntos que el Estado va a retirar de la economía, esa inversión, el 50%, la mitad de esa inversión, es difícil que ingrese en este contexto, porque nadie compra una máquina ni invierte en una máquina para producir bienes en un mercado interno tan comprimido y tan destruido como el que estás teniendo. Te agrego algo, también tenés una capacidad ociosa, es decir, abrís la fábrica y tenés, creo que la mitad, o ponerle un poquito 50, menos. 50% en áreas. 25. Claro, tenés la mitad de la máquina que tiene una lona encima porque no están, digamos, ahí ya, ¿para qué vas a invertir si lo que tenés que hacer es sacar la lona eventualmente si hay recuperación? Muy bien, ese razonamiento es correcto, Pablo. ¿Por qué? Porque vos lo primero que haces es, en la medida que empieza la recuperación económica y el crecimiento, utilizás las máquinas ociosas y después avanzás ¿con qué? Con horas extras. Y después recién planificás la inversión. Entonces, ¿cuál es el problema que está acá? Toda la apuesta está puesta a un punto de la recuperación macroeconómica que tiene que ver con la inversión. Y para que recupere la inversión, tiene que recuperar el mercado interno. Porque esta historia de que siempre creemos que las inversiones en la Argentina van a venir siempre de afuera es un error técnico. Vos tenés que pensar que la PYME, que la industria metalmecánica de Rosario, que el cordón maderero de la región de Rosario, que acá en la zona de Santa Fe tengas la inversión de bienes de capital y las empresas que producen bienes de capital, que en esta región está lleno, que la cuenca lechera invierta, que se produzcan maquinarias agrícolas, todo eso necesitas que para que eso ruede. Perdóname, Matías, buenas noches, perdóname que te interrumpa. Específicamente con todos esos sectores que estás mencionando, ¿qué es lo que está pasando hoy? Bueno, tenés una recuperación, dicen muchos economistas, heterogénea. En realidad tenés sectores que están recuperando, que son básicamente los sectores bien primarios. Tenés sectores primarios como el campo, que si bien tuvo una recuperación y un rebote importante, está con un nivel de costos muy altos y con un dólar que no es competitivo, y el resto de los sectores que se dedican a mercado interno o a mercado externo. Ahora, perdón que te interrumpa, no. Ahora, todo lo que vos mencionaste recién, de alrededor de Rosario, de San Lorenzo, te agrego Carcarañá, por ahí, no están en los que se recuperaron entonces. No, en absoluto. ¿Todo eso está planchado o liquidado? O en declive, no sé. Totalmente. Tenés, bueno, salió el EMAE esta semana y si vos mirás el EMAE, 20% la actividad industrial, 23% la construcción y 18% el comercio mayorista, minorista e intermediación financiera también cayendo fuerte. Son los 4 sectores que explican gran parte del empleo en la Argentina. Si no se recupera el empleo, no se puede recuperar el salario. Si no se recupera el salario, vos vas a estar en una situación de consumo interno muy débil, que encima, en este contexto, en los últimos 3 meses, todo aumento salarial se lo está llevando rápidamente la recomposición de tarifas de los servicios públicos, que aumentan a una velocidad muy importante, pero los privados, de los que no te podés escapar, cable, internet, telefonía, seguro del auto,
colegios, prepagas, todo eso se está llevando la recuperación tímida que hay en el salario. Entonces, es difícil que recupere el consumo, que recupere el ahorro y que recupere la inversión. Matías, ¿qué tal? Buenas noches. Cerolini te saluda. Hola, Fran. Vos, ¿cómo es la última gran apuesta a la que el gobierno está jugando todo es en alguna medida el blanqueo de capitales? Vos sos asesor de empresas y charlás con gente. No falta tanto para el primer tramo, falta un mes. ¿Vos ves que esto levanta? Primero que lo que pagan sobre los $100.000 es un porcentaje muy chico, se paga hasta el 5%, y mucha gente va a ser sin ningún tipo de impuesto, va a blanquear dinero que después pone y quizá lo saque rápido, porque puede sacarlo al mes siguiente. ¿Qué es lo que espera el gobierno y qué apuesta hace? Porque si no hay no se abrieron muchas cuentas y no entró mucho capital, no sé, falta poco tiempo para decir, che, ¿cuándo aparece esa plata? Sí, es verdad, hay una apuesta muy grande por parte del gobierno, hablan de 20.000, 30.000 millones de dólares que podrían ser declarados. Acá quiero hacer una salvedad. Una cosa es lo que se declare y otra cosa es lo que ingresen en cuentas, porque vos podés declarar bienes en el exterior o podés declarar dinero en el exterior y dejarlo en el exterior. De hecho, el blanqueo de Macri, que tuvo 117.000 millones de dólares declarados, solamente 7.500 millones ingresaron al sistema. Y digamos, y aparecieron en la vidriera del Banco Central, que es, en definitiva, lo que le interesa al gobierno. Entonces, de 20.000, 30.000, vos podés tener 2.000, 3.000 millones de dólares que pueden ingresar a la vidriera del Banco Central. Vuelvo a decirlo, ¿por qué? Porque de lo que ingresa, de poner que blanqueen 20.000 y que el 10% ingrese por dólares al sistema, la mitad quedan bancos, la mitad va al Banco Central como activo de reserva. O sea que solamente la mitad, 1.000 millones, entrarían al Banco Central. Entonces, hay una expectativa desmedida por parte del gobierno y creo que la reglamentación tiene algunos inconvenientes. Hay muchas aclaraciones que tiene que hacer AFIP. ¿Cuándo es el corte? El corte es el 31 de diciembre. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa con lo nuevo? Entonces, hay muchas dudas por parte de todos los inversores que tienen voluntad de blanquear, pero que también ven esto con determinado cuidado, ¿no? Porque hay una parte que no pueden blanquear, que es lo de este año. Entonces me parece que hay algunas aclaraciones que seguramente se van a hacer y para mí van a extender el plazo. Matías, una última consulta. El presidente dijo en la Bolsa de Comercio, en esta exposición a la que hacíamos referencia, hicimos la mejor performance fiscal de la historia argentina respecto del ajuste y el superávit o el equilibrio fiscal. ¿Cómo estás viendo el equilibrio fiscal? Porque en el nombre del equilibrio fiscal y de este superávit es que se les dice que no a una recomposición de 60.000 pesos a jubilados y jubiladas. Bueno, el ajuste fiscal fue muy importante independientemente de la discusión social. Digamos, si él lo mira, lo que pasa es que Milei mira todo en términos técnicos y en la hoja del Excel. Entonces, desde el punto de vista social, la situación ha sido muy compleja. Desde el punto de vista técnico, vos mirás el superávit y tenés una dependencia de 2 impuestos. Yo les pasé ahí un gráfico que armé esta semana con el ahí lo compartimos, fiscal. Dale. Bien. Ahí lo estamos compartiendo. El superávit fiscal con impuesto país, que nos da 2.268 millones de dólares positivos. El financiero, o sea, el resultado primario menos los intereses, el resultado financiero. Pero si vos le sacás el impuesto país, que recaudó 4.2 billones de dólares, te da un resultado negativo de 2.600 millones de dólares, el financiero. Está la otra placa, a ver. Esta es superávit, o el déficit sin el impuesto país. Sin el impuesto queda país, rojo, exactamente. Claro. ¿Y entonces qué? ¿Moraleja? Y moraleja termina ahora el impuesto país. ¿Qué va a pasar? Cepo dependiente. No, está bien, una parte del impuesto país baja ahora, pero no nos olvidemos que también el impuesto país se cobra en la compra de dólares ahorro, también se cobra en el dólar tarjeta, en consecuencia hay una recaudación que es menor, pero que el gobierno va a dejar de recaudar ahora. Entonces, si la recuperación económica no es rápida y no aflora, los impuestos que están vinculados a la actividad económica no van a recomponer fácil, no van a recomponer rápido y no te van a sustituir este tema, más allá de que vos ahora tenés 3 meses con la moratoria, con impuesto a las ganancias y con el blanqueo, donde vas a tener una recaudación extraordinaria. Pero después, en el largo plazo, pensemos en los 18 próximos meses, vas a prescindir de esos recursos. ¿Y cómo recompones? Entonces también una cepodependencia ahí, por eso yo creo que también el gobierno no tiene muchas intenciones de salir. Para mí,
hasta después de la elección del año que viene. Epa. Bueno. Sí, yo me decir que sí. Matías, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Un gusto escucharte y muy claro por otra parte. Gracias a ustedes, gran abrazo. Bueno, seguimos en QR, ya últimos bloques de esta semana. Y claro, repasamos la semana en nuestra plataforma, con nuestras portadas. Vamos a arrancar por el día lunes. Que no se corte, muy buena portada, que tenía que ver con, en parte también, las consecuencias del plan económico. ¿Se acuerdan? Íbamos deshilachando la soga que nos sostiene. ¿A qué? Bueno, ¿qué hay abajo? ¿Qué sé yo? La yerba, caída del consumo del 14,6, la leche del 17,8. Podríamos agregar la carne, lo que nos contó Cerolini recién. Y que no se corten los servicios, además, ¿no? El gas, el agua, la electricidad, todo arriba de casi el 300%. El transporte público, con la caída también del uso del transporte público que vimos ayer también con Fer Cerolini. Nos vamos al martes. El martes Pymecidio. Nos contó Hernán Lecher los números que se están manejando en las pequeñas y medianas empresas, cerca de 10.000 pequeñas y medianas empresas que ya han cerrado en lo que va del gobierno de Javier Milei. Se habla poco de todo esto en medio de distintos escándalos, desde las denuncias contra el expresidente Alberto Fernández, lo que pasa en las internas de los partidos políticos, pero esto es lo real, esto es lo que efectivamente está ocurriendo y fue nuestra portada del día martes. Nos vamos al miércoles. Bueno, el país que no miramos también, con los datos que implica todo aquello que está, como les decía recién, detrás de las historias que nos mantienen la atención. Son importantes, pero lo importante es que no dejemos de observar qué es lo que pasa. Nos vamos al jueves. Y el jueves, claro, el Congreso nos puso la portada. Ah, todavía es miércoles. Fue el miércoles, claro, fue la madrugada de la noche del miércoles. Esto es el afirmativo de lo que se estaba votando. Acá vamos a incluir dos cosas en el Congreso. El rechazo a los fondos reservados de la CIDE y por otra parte también lo que pasó con el tema de las jubilaciones. Jueves, cara de póker, gran portada, que nos trae de alguna manera hasta aquí. ¿Por qué? Bueno, cartas escondidas en la manga, en el cuello, bajo el brazo, negociaciones permanentes, reuniones entre el expresidente Mauricio Macri y Javier Milei, contra el entorno que tiene nombre y apellido, que es Santiago Caputo, que al mismo tiempo le manda todos los usuarios de redes, los trolls, a Mauricio Macri, le han dicho absolutamente de todo. Queremos decirles, hay muchos mensajes de los trolls de Santiago Caputo que no quisimos poner al aire, porque eran realmente muy, pero muy fuertes y jugaban con cosas que no se juegan. Bueno, esta fue la portada del jueves. Y esta fue toda la semana muy, pero muy cargada. Uno podría decir además que volvió a la política. Acá, en la mitad de semana volvió a la política, porque hubo coincidencias entre la Unión Cívica Radical y el kirchnerismo, el peronismo, distintos sectores del peronismo, que le pusieron un límite al gobierno de Javier Milei. Las voces de la semana, que por supuesto las repasamos, las vamos a compartir al final del programa. ¿Por qué? Bueno, nos vamos a la mesa nuevamente y nos está escuchando Adrián Sack desde Estados Unidos porque se confirmó, ¿no, Martín?, la candidatura del Partido Demócrata de Kamala Harris. Así es, y hay algunas cosas, yo le quiero preguntar a Adrián, que es un conocedor fino de esto. En las últimas horas estuve leyendo publicaciones internacionales, sobre todo conservadoras, de Economist, por ejemplo, que dice, muy lindo todo lo de, o sea, muy anti-Kamala, como si fuera marxista de la primera hora, por otra parte, que obviamente no es, y dice, muy linda la campaña, pero no sabemos qué va a hacer y así no va a poder gobernar. No sé qué opinas vos, Adrián, buenas noches. Hola, Adrián, buenas noches, ¿cómo andás? Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, The Economist es una revista muy particular, ¿no? A mí me ha tocado estar en la redacción ahí en el 15 de Regent Street, en Londres. Es una revista que no firma sus artículos y que tiene una opinión monolítica, pro mercado, muy marcada, muy agresiva. Me acuerdo en la época el mejor momento de Néstor Kirchner en 2005, que me tocaba vivir justamente en Inglaterra.
todo el tiempo hablaban de un dead cat bounce, o sea, un rebote del gato muerto, y creían que algo tan alternativo, sobre todo durante la gestión de Roberto Lavagna como ministro de Economía, no podía funcionar jamás. Después no hablaron más de la Argentina, ¿no? Durante mucho tiempo, pero siempre estábamos en la portada con imágenes, con fotos adentro de los disturbios del año 2001, con los caballos corriendo por Diagonal Norte. Bueno, eso duró durante años, estuvo durante años. Pero yo lo que les digo es, sobre Kamala Harris en particular, ¿por qué no les gusta? Bueno, no les gusta porque está hablando de hacer una economía capitalista, desde luego. Acá todo siempre va a ser capitalista, sí, claro. Va a tener variantes, pero una variante que los inquieta mucho, que es la economía de las oportunidades, así la llamó. ¿A qué se refiere? A ampliar la clase media y a potenciar el poder adquisitivo de la clase media a través no le llamemos tan estrictamente un control de precios. En inglés es el price gouging, que es cuando las empresas juegan a fijar precios, se ponen de acuerdo para fijar precios de bienes de consumo masivo. Bueno, ella quiere apuntar específicamente a eso, sobre todo algunos ítems como los huevos, la carne, o sea, identifica el arroz, cartelización la leche. Y va a intervenir para que eso no ocurra. Claro. Para que funcione el libre mercado, curiosamente, para que las empresas no hagan. Claro, lo ven de otra manera, justamente, lo ven como un saneamiento del libre mercado en sectores donde jugaron mucho con la inflación, que fue una novedad aquí. Tras 40 años llegó a haber más de un 9% de inflación anual, que acá es una barbaridad, y bueno, ahí aumentaron precios que luego no volvieron a bajar. Sí. Eso por un lado. Por el otro lado, también ven con preocupación la escuela que tuvo ella, que fue su propio padre, un padre del que no habla mucho. Ayer habló Kamala Harris, pero que fue un profesor de la Universidad de Berkeley, Donald Harris, el jamaiquino, ¿no? Que tenía una orientación muy de izquierda, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas les hacen ruido a los que son muy pro mercado, pero pro mercado tirando a la derecha. Acá puede ser pro mercado, claro, con distintas vertientes. No es que sos de derecha, acá son todas variantes de los pro mercado. Digamos eso, ¿no? Porque si no, no se entiende que se hable de izquierda. Pero a punto tal que Donald Trump, ¿cómo la llama? A Kamala Harris la llama comrade, o sea, camarada Harris. Y bueno, han salido ya muchos memes donde se la ve con imágenes de banderas de la Unión Soviética. Es un disparate absoluto. No hay ninguna posibilidad de que acá en Estados Unidos ni siquiera nos acerquemos a eso. Pero vos fijate, vos hablabas recién de los trolls libertarios, sí, bueno, que hablan del socialismo. ¿Socialismo en la Argentina cuando en Rosario tuvimos nada más? No sé. Acá tampoco, no existió nada parecido. El New Deal de Roosevelt. Pero eso no fue socialismo ni de casualidad. La intervención nunca estuvo en duda. La libertad de mercado. Igual ahí, Adrián, hay que ver, Adrián, qué estado de salud tienen los enemigos construidos, porque por más que esto haya terminado con la caída del muro de Berlín, si en la sociedad perviven estas preocupaciones, quizá tenga algún impacto. Fer Cerolini tiene alguna pregunta sobre esto también. ¿Cómo te va, Adrián? Yo quería saber si los demócratas aprendieron algo, porque hay que reconocer que Trump hizo, quizá contra su propia historia personal, hizo volver capitales norteamericanos de China y de otros países, decir, vengan a producir acá porque esto va a dejar de funcionar. Y se centró un poco con los WASP, los norteamericanos casi un proteccionismo blancos, nacionalista. Claro, digamos, ¿no? Por eso digo, y realmente durante mucho tiempo los demócratas terminaron jugando el juego de Wall Street. ¿Hay una preocupación hoy por proteger la industria propia norteamericana o eso los demócratas no lo hacen? Bueno, en realidad se supone que con el modelo económico o el plan económico que propone Kamala Harris no debería hacer falta lo que hizo Trump. Trump en su momento, siendo presidente, hizo más bandera de eso que otra cosa, ¿no? Con la producción de autos, con la producción de principios activos, de medicamentos, por ejemplo, pero fueron más los anuncios que lo que se hizo concretamente. Sí, acá obviamente tiene que luchar con eso, incluso con la interna demócrata Kamala Harris, respecto de lo que pasa con, bueno, los capitales transnacionales, con los inversores de Wall Street, ¿no? Que piden justamente poder funcionar con total libertad y con la identificación que se hizo ya también con el gobierno actual de Biden, ¿no? Con el corporativismo empresarial acá de todo tipo de compañías, sí, y
el manejo del gobierno, el manejo de la Casa Blanca. Eso realmente ha sido algo con lo que ha tenido que luchar, pero que promete Kamala que justamente los impuestos se los va a poner a los empresarios, al revés de lo que quiere Donald Trump, que es lo que hizo efectivamente Donald Trump, que es quitárselos y aplicárselos a la clase media y baja. Atención, acá con los 38 millones de pobres que también tuvieron que pagar. La vamos a seguir, Adrián, es un placer escucharte, sobre todo porque reflejás estas contradicciones, ¿no? Un a priori. Después habría que ver de la política exterior, porque es menos intervencionista Trump que Kamala Harris, pero lo hablaremos en próximos encuentros. Te pido un segundito de silencio, les quiero que presten la atención al silencio que nos da el audio y el ambiente de Adrián Saque. Escuchen. Se escuchan los grillos, es una cosa extraordinaria. Eso habla muy bien del cuidado de su jardín. Gracias totales, Adrián, un gran abrazo. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Bueno, nos vamos a ir retirando, cerramos la semana de QR, gran abrazo a todo el equipo. Se viene Mesa de 4, quédense con la conducción de Bobby Mena y nosotros nos vamos con las voces de la semana y las voces del día, así como llegamos. Buen fin de semana, chau. Con el cepo se puede crecer y se puede crecer porque hay una baja utilización de la capacidad instalada y según él va subiendo el salario real. Más keynesiano no se consigue. Chau, chau, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Si la doctora Villarruel podía haber o no hablado con los senadores, con los 72 senadores con quien convive todos los días de su vida, bueno, es un tema que le tienen que preguntar a ella. Yo tengo muy en claro que soy la vicepresidente de su gobierno y por ende mi apoyo y mi lealtad hacia el presidente Milei son totales, lo cual no significa que no pueda tener algunas divergencias y que las pueda expresar en ejercicio del derecho a la libertad que tanto declamamos todos nosotros. ¿Cómo toman las críticas contra Santiago Caputo, presidente? De gente que no entiende nada. Ya hemos vivido, señor presidente, atentados en la Argentina. Yo no quiero que se repitan y que si se repitan no sea culpa de no tener el presupuesto necesario. Tampoco soy senador, diputado Almirón, estamos 6 palos abajo de ser senadores. Está todo bien, está todo bien. No pataleamos, no quejamos, está todo bien. El cambio en nuestra plataforma incluía para muchos la eliminación del sistema de inteligencia, no su financiamiento con gastos reservados que hoy militan ustedes. Fue un escándalo de una persona desequilibrada mentalmente. Epa. La chica del patito en la cabeza. A mí me gustaría, como presidente del radicalismo, ver a todos los radicales que bajen y voten en contra de este DNU para que después venga al Senado y lo demos de baja, ¿no? Como pasó con el DNU 70. ¿Sabes cuánto subió la deuda en julio? 9.500 millones de dólares. En julio solamente. ¿Qué están haciendo? Sin presupuesto, sin autorización del Congreso. La otra vez, como hizo Caputo, se fue a Copacabana, el otro no sé dónde. Ahora van a hacer lo mismo y van a decir, mirá, ¿por qué no resultó el plan económico? La culpa tiene porque se peleó Fabiola y Fernández. Nunca hubo un gobierno en democracia que haya pretendido incrementar en forma tan significativa los gastos reservados. No.